Hola, hola. Hola, ¿cómo están mis queridos cibernautas? Una vez más, estamos aquí platicando, haciendo un análisis de noticias, pero desde la perspectiva de la legislación penal panameña, tratando de que ustedes aprendan o refuercen que hay que decantar la información que recibimos. Por eso mi interés de realizar este tipo de programas de análisis de noticias para que usted decante toda esa información que nos bombardea a través de los diferentes medios de comunicación, entre ellos las redes sociales. Y la única forma que nosotros podemos identificar la veracidad de una información es confrontándola con fuentes fidedignas, siendo una de ellas las leyes, nuestras leyes, las leyes de nuestros países. Y dicho esto, doy la más cordial bienvenida a las personas que me escuchan de diferentes partes, sobre todo de México, mi segunda patria, Panamá, mi patria, y todos los que me hacen favor de seguirnos, se han unido, personas de Honduras, de El Salvador, un fuerte abrazo y saludo, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Estados Unidos, entre otros. ¿Qué vamos a analizar hoy? Vamos a analizar el fenómeno de la pandemia y además de la pandemia, su relación con el feminicidio. Estos dos temas que van de la mano, muchas personas señalan y dicen hasta cuándo vamos a hablar del feminicidio. Vamos a hablar del feminicidio hasta cuando sea necesario. ¿Y hasta cuándo va a ser necesario? Por siempre, porque lo ideal sería que la figura se erradique. Pero siendo realista, veo muy difícil que la figura del feminicidio se erradique, porque los mismos seres humanos, tanto hombres como mujeres, no estamos contribuyendo o es poco lo que contribuimos para que desaparezcan este tipo de conductas y de comportamientos nocivos al ser humano, a la sociedad, a la familia, al Estado y a la comunidad internacional de la cual formamos parte. Yo voy a compartir pantalla porque quiero que analicemos un video de 2 minutos de la Deutsche Welle, el canal alemán, pero para Latinoamérica, la Deutsche Welle, y que veamos un pequeño documental de 2 minutos y luego contrastar esta información con el Código Penal panameño y el Código Federal Penal de los Estados Unidos mexicanos. Vamos a compartir pantalla. Vamos a ver aquí un poquito este documental de la Deutsche Welle en español que dura 2 minutos y que habla de la violencia contra mujeres, la otra pandemia. Al inicio de abril, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, hizo un llamamiento para la
Muy bien. Vamos ahora a analizar. Déjenme ahora. Vamos ahora a analizar lo siguiente. Vamos a poner aquí en perspectiva el Código Penal Federal de México. Y vamos aquí a poner de nueva cuenta el Código Penal panameño. Ahora sí. Bien. Fíjense algo que tengo yo que decir con respecto a la pandemia y el feminicidio. No es que nosotros, no es real, no es cierto que a través de la pandemia COVID-19 surge una violencia hacia la mujer. No. La violencia hacia la mujer, la violencia de género, ya existía. Lo que sucede con la pandemia del COVID-19 pone en evidencia actos de violencia que implican violencia de género y que estaban ocultos, que subyacían en una realidad ficticia de la sociedad actual. Al sobrevenir el problema del COVID-19 y con ellos la implementación de medidas sanitarias, siendo una de las más efectivas el confinamiento, ese problema subyacente, ese problema que ya existía de violencia de género en perjuicio de la mujer se evidencia. ¿Por qué se evidencian? Porque tienen que estar 24 horas sin descanso conviviendo la víctima y el victimario, es decir, el agresor y en este caso la mujer. Hay algo interesante con la violencia de género. Cuando hay violencia de género en perjuicio de la mujer, hay también violencia doméstica. El resto de los miembros de la familia se ve afectado, entendiendo entre ellos, principalmente los hijos, y el resto de la familia extendida, padres de la víctima cuando se enteran o hermanos de la víctima cuando se enteran de lo que está sucediendo al respecto. ¿Qué políticas, qué mecanismos o estrategias se pueden tomar en este tiempo para tratar de evitar o minimizar la violencia de género en tiempo de pandemia y con ellas los feminicidios? Porque recuerde que el feminicidio es la etapa final de un momento que empezó con una violencia de género, se manifestó en una violencia doméstica que culmina con el feminicidio. Yo me atrevería a decir que es bastante difícil, no imposible, porque imposible solamente es evitar la muerte, es resucitar. No hay nada imposible. Entonces, pero que yo diría que es bastante difícil tratar de buscar una medida alterna, sanitaria alterna del confinamiento para evitar la pandemia. Yo lo que diría que el Estado debería diseñar políticas que permitan poder llevar tratamientos psicológicos, tratamientos terapéuticos de naturaleza psicológica en modalidad virtual en términos generales
utilizando los medios de comunicación masivos. Y es probable que muchos de los que me estén escuchando me digan, bueno, doctora, pero ¿cómo vamos a obligar a la agresora que se siente a escuchar este programa? Pero yo siento que es el primer paso que se puede estar dando, como cuando estamos viendo las noticias, pasar cápsulas que hablen sobre este tema, que inviten a la familia a sentarse a escuchar sobre la convivencia armónica en tiempos de pandemia. Ese es uno. Dos, los casos que ya sean diagnosticados, es decir, que ya se conozca, que ya exista un antecedente de violencia, de denuncias en algunos hogares, que se pida a manera de control el listado en que informan parte o en que se sientan a escuchar este tipo de tratamientos. Y yo creo que la mejor forma o el mayor control es que estos tratamientos se den vía canal YouTube, que permite los comentarios y que obligue a que la persona se registre allí, no con su padrón electoral o como le llaman en algunos países, o con su cédula de identidad personal, como le dicen aquí en Panamá, o con su carnet de elector, porque sería rápidamente y a lo mejor dependiendo del nivel social en el cual se encuentran o el del tipo de trabajo que realizan. Hay muchos agresores que no quieren quedar en evidencia, pero entonces que se les pida o que se les otorgue a esa persona algún tipo de numeración en el cual ellos puedan registrar en el canal, que hacer un comentario y que sea una evidencia de que dieron ese tratamiento en línea. Es muy difícil poder lograr controlar o detener esto, porque para dar el primer paso, la misma persona que es víctima de agresión lo tiene que dar con la denuncia y no levantar la denuncia, porque el problema es que generalmente la mujer afectada por violencia de género se encuentra atrapada dentro del círculo de la violencia. Y la persona que se encuentra atrapada dentro del círculo de la violencia puede ser abogada y doctora en familia, en derecho de familia, y ser víctima de violencia y no saber cómo reaccionar ante las circunstancias. Entonces, la persona que está dentro del círculo de violencia generalmente llega un momento que cuando el agresor le pide disculpa, porque el agresor después que pega, que maltrata, pide disculpa, se sienta, entre comillas, a tratar de reflexionar con la víctima y la convence, porque el agresor en el círculo de la violencia manipula a la víctima y la víctima queda convencida que fue por algún comportamiento o conducta de ella misma que se desata esta conducta de agresión, cosa que es totalmente falso. Son todos los síntomas o pasos propios del círculo de la violencia. Entonces, el primer paso, denunciar. El segundo paso, no quitar la denuncia. El tercer paso, no tener miedo de afrontar la vida sola y sobre todo cuando tienen personas que dependen de ella. Yo entiendo y sé que muchas personas en este momento pueden pensar cuando estén escuchando este video que, bueno, ella lo dice eso porque es fácil analizarlo desde el punto de vista legal, a través del YouTube, desde la comodidad de su oficina, estar haciendo este análisis. Sin embargo, es
importante y es una parte del tratamiento de recuperación del ciclo de la violencia que la víctima pierda o trate de perder el temor e inicie todos los mecanismos para poder recuperarse. Existen en diferentes países distintas instituciones que le brindan un apoyo primario a la víctima. Por ejemplo, aquí usted puede interponer en Panamá, interponer su denuncia, va a la Agencia Metropolitana del Ministerio Público en Caledonia, entre lo que es todavía entre Caledonia y vía España. Aquí en Panamá nos acostumbramos a dar las direcciones haciendo referencias a algunos establecimientos, y este lugar que yo les hablo para las que me estén escuchando en Panamá es contraesquina a la Basílica Menor Don Bosco. Pueden accesar también, luego que usted interponga la denuncia, usted puede pedir apoyo en lo que es el MIDES, lo que es el Instituto de la Mujer. Hay vías, pero lo primero, usted tiene que partir de la denuncia para que allá la puedan canalizar y le puedan orientar. Y tratar de que la ubiquen en algún albergue personal, en algún albergue, perdón, estatal, si usted se ve en la necesidad de abandonar el lugar donde se encuentra. Pero si usted abandona el hogar donde está con sus hijos, ponga también, vaya y preséntese ante el juez de paz y establezca las razones por las cuales usted está saliendo de su domicilio. Póngalo en la denuncia en que usted vaya a interponer para que quede constancia en acta que no es que usted está abandonando el domicilio conyugal, sino que usted se ve en la necesidad de, abandonar el domicilio conyugal para poder asegurar su salud y la de sus hijos. Pero tiene que hacer algo porque no se puede quedar de brazos cruzados y entender que con un agresor no podemos echar a andar la reconciliación. La persona violenta es una persona enferma que necesita tratamiento y este tipo de enfermedad dificulta durante el tratamiento que las víctimas convivan con esa persona. Eso es importante que usted no lo pierda de vista, porque si la propia víctima pierde esto de vista, no importa que se tengan las mejores leyes, no que estén regulando y protegiendo a la mujer, no importa que tengamos las mejores instituciones, no podemos lograr llegar a puerto. Y siempre tiene que haber un equilibrio. Lo fantástico sería que desapareciera el extremismo violento que ocasiona el feminicidio y la violencia de género. Eso sería lo ideal y forman parte de los objetivos de desarrollo sostenible o los famosos ODS de esta famosa Agenda 2030 de Naciones Unidas con respecto a la comunidad internacional. Pero como dirían en mi país, Panamá, entre si son peras y son manzanas, se tiene que hacer algo. Y la primera persona que tiene que hacer algo es la víctima, para no verse revictimizada y para que no finalice su violencia con el último eslabón de el extremismo violento que constituye la violencia de género, que es el feminicidio. Eso es por primera parte. Por segunda parte, y voy a hablar específicamente de Panamá, nosotros necesitamos tener una modificación al Código Penal por parte del feminicidio. Ya tuvimos un primer paso
que fue la introducción de la ley del feminicidio. Sin embargo, esta ley, al momento de incidir en el código, tuvo una debilidad. No aparece el feminicidio como un tipo penal autónomo. Y muchos colegas me dicen, pero doctora, dígame, ¿el feminicidio es o no un homicidio? Claro que es un homicidio. Es una conducta que afecta la vida humana. Sin embargo, tiene unas características particulares, unas características propias, porque está relacionado a una gama de figuras delictivas. Entonces merece ser un tipo penal autónomo, así como está el aborto, así como está el delito de lesiones personales, pero todas en su conjunto constituyen una forma de llevar a cabo los delitos contra la vida humana. Porque en Panamá, en el libro segundo, tenemos que habla, el libro segundo del Código Penal, habla sobre los delitos y en su título primero, delitos contra la vida humana, en la sección primera se habla del homicidio. Este capítulo, delitos contra la vida humana, tiene 3 secciones: homicidio, lesiones personales y aborto. Debiera existir una 4ª sesión que hable del feminicidio. Nosotros aquí el feminicidio le tenemos el artículo 132A y muchos expertos piensan que de este 132A el único numeral que habla del feminicidio es el 10, porque dice: por cualquier móvil generado por razón de su condición de mujer o en su contexto de relaciones desiguales de poder. Pero en realidad se comete delito de feminicidio en todo aquel que cause la muerte a una mujer en cualquiera de estos 10 numerales, porque aquí lo que me está diciendo es que esta es una figura delictiva circunstanciada, no lo está calificando como un homicidio agravado, sino como una figura delictiva circunstanciada. ¿Qué quiere decir eso? Que forma parte de la conducta ilícita en que en este caso es causar la muerte, cada uno de estos numerales del 1 al 10. El feminicidio y esta forma de matar a la mujer se puede dar en producto de una relación de pareja, se puede dar producto de una relación de confianza entre la víctima y el victimario, motivado por relaciones laborales, de docencia, por guías espirituales, en fin. Puede darse este hecho ante la presencia de los hijos o hijas de la víctima, cuando el autor, es decir, el agresor, el sujeto activo, aprovechó alguna condición de desventaja o de vulnerabilidad, ya sea física o psíquica de la víctima, como resultado de ritos grupales o por venganza, por menosprecio o abuso del cuerpo de la víctima. Y aquí hay a veces mutilaciones a los genitales. Cuando el cuerpo de la víctima se ha expuesto en lugares públicos, se descuartiza, se ha mantenido en algún momento antes del fallecimiento en cautiverio a la víctima o bajo secuestro, para encubrir una violación, cuando la víctima se encuentra en estado de gravidez. Y acá dice, por cualquier móvil generado por razón de su condición de mujer o en un contexto de relaciones desiguales de poder. En Panamá hubo, hace unas semanas atrás, no voy a ahondar mucho en esto porque es parte del análisis de otra noticia, un homicidio múltiple en una de las provincias costeras. Bueno, Panamá todo es costa, pero en una de las provincias de la zona atlántica panameña. Y se le llamó el homicidio del búnker porque fue en un búnker donde se ultimó a varias personas, varios jóvenes. Y entre esos estaban 2 mujeres, 2 jóvenes. La forma como se ultimaron demostraba desprecio a la vida humana de la mujer. Eso constituye un feminicidio, una forma de feminicidio.
pero lastimosamente no existe en Panamá un tipo penal autónomo como tal. Hay una legislación que yo afamo mucho, aunque es uno de los países en América Latina con mayor índice de feminicidio, pero yo siento que ya es un avance. Tienen una legislación penal de avanzada, que es el Código Penal Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Y ellos contemplan en su título 19 los delitos contra la vida y la integridad personal. Y allí tienen un capítulo donde ellos convierten en un tipo penal autónomo el feminicidio. Y yo siento que no existen o son pocas las legislaciones en América Latina que definen en una forma tan interesante y perfecta el delito del feminicidio. Y llama la atención por ser un país en el cual el índice de feminicidio es alto. ¿Por qué es tan importante definir esta figura delictiva como tipo penal autónomo? Porque eso nos ayuda a esclarecer las estadísticas, porque hay una estadística oculta, hay una estadística que no se aprecia con respecto a los reales índices de incidencia del delito de feminicidio, porque se esconde bajo diferentes tipos de delitos, diferentes formas de homicidio. Cuando es cierto, hubo la muerte de una persona, pero por las condiciones de la víctima, tenemos que hablar de un feminicidio. Entonces, el tener tipos penales autónomos en la forma como lo describe el Código Penal Federal Mexicano en su artículo 325 es un gran avance. Dice, comete, y me permito leerlo, comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género, inmediatamente lo explica. Y si ustedes lo ven y lo comparan con las legislaciones de su país, y aquí lo voy a comparar con la legislación penal panameña, cada uno de estos numerales, ojo, los que me están siguiendo en Panamá, cada uno de los numerales del artículo 132A nuestro constituye una forma de violencia de género que lo explica divino. Este artículo 325, aunque es de otra legislación, pero que nos puede ayudar aquí a ampliar el panorama, dice: la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. Hay violencia de género y es feminicidio. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o a actos de necrofilia, sostener relaciones sexuales con los muertos. Es violencia de género, luego entonces es feminicidio. Y esto lo contemplamos aquí, y los académicos, la mayoría de los académicos en Panamá, y es una vergüenza que entre ellos estén la mayoría mujeres, piensan que solo es el numeral 10 de este artículo 132A. No, señores, cada uno de estos numerales constituye una forma de violencia de género, por eso es un delito circunstanciado. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima. Es lo que yo les mencionaba hace un momento, hay un antecedente de violencia doméstica. El eslabón final de la cadena es el feminicidio. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza, numerales 1 y 2 del Código Penal panameño. Existan datos que, dice el numeral 5, existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima, acoso, hostigamiento, acecho.
Sexto, la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. Aquí nos lo dice nuestro numeral 7, o cuando ésta haya sido incomunicada, cualquiera sea el tiempo previo a su fallecimiento. El cuerpo de la víctima, seguimos con el Código Federal Penal Mexicano. El cuerpo de la víctima es expuesto o exhibido en lugar público. A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrá de 40 a 60 años de prisión y de 500 a 1000 días multas. En Panamá la pena máxima por concurso de delitos que se da por concurso de delito es hasta 50 años, es decir, más de 50 años no puede llevar. Y aquí tenemos que la pena va de 25 a 30 años de prisión. Y aquí hay una parte interesantísima de este artículo. Dice que perderá el sujeto activo o agente todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio. No le puede suceder a la víctima en cuanto al patrimonio de esta. Y en el caso que no se acredite el feminicidio, bueno, se aplicará la regla del homicidio. Aquí habla, en el último párrafo, sobre la conducta del servidor público en estos procesos. Dice, al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de 3 a 8 años y de 500 a 1500 días multas. Además será destituido e inhabilitado de 3 a 10 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Es importante que nosotros tomemos como referente este Código Federal Penal Mexicano, que es muy bueno, no solamente en esta figura delictiva, sino en el desarrollo del mismo texto en sí. Lo siento completo. Nosotros lo tomemos como referente y cuando vayamos a analizar a través de los medios de comunicación todos estos casos que se exponen donde la víctima es la mujer, cuando son casos en que ha perdido la vida la mujer, analicemos bajo la luz de la norma penal la figura del feminicidio y no digamos inmediatamente, no, esos homicidios no vengan aquí con las tonteras del feminicidio, no, porque esa es una realidad que nos está afectando a todos y no constituye ninguna forma de discriminación tratar de analizar y de buscar estrategias que sirvan para minimizar esta situación que nos aqueja. Muchísimas gracias por su atención. Me despido de ustedes, no sin antes pedirle que se suscriba al canal si no se ha suscrito. Si ya se suscribió, manténgase en él. Dele like, el dedito arriba, comparta el video si le gustó y coméntelo. Nos vemos en el próximo análisis de noticias y Dios los bendiga ricamente. Hasta pronto.